¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM. Gracias a Dios por este tiempo, porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque estamos aquí nuevamente, escudriñando la Sagrada Escritura. Vamos a orar comenzar, para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar todavía, Señor, aquí en este mundo, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la Gloria, porque podemos seguir disfrutando de todas las bendiciones que día con día, Señor, tú derramas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Padre Santo, a que cada día, Señor, entendamos el propósito de estar aquí, Señor, para seguir propagando, Señor, el Evangelio, seguir, Señor, ampliando el reino, Señor, tuyo. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, Señor, instruyéndonos, Padre Santo, corrigiéndonos, Padre de la Gloria. Padre, gracias te doy, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, una bendición especial para todos mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están permaneciendo fieles, Señor, escuchando estos estudios, Padre, así como también a los amigos, Señor, que continúan conectándose, Señor, a este tiempo de recogimiento, Señor, de tu palabra. Padre, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque eres bueno conmigo, Señor, porque me permite servirte, Señor. Para mí es un gran honor, Padre. Y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, el que hable, Señor, a través de mí, Señor, el que ponga en mis labios, Señor, las palabras correctas, las palabras precisas y todas, absolutamente todas, Señor, aterrizadas en tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio del día de hoy. Vamos a este, pues a seguir estudiando, hermanos, porque te decía ya de una ocasión, ¿verdad? Eh, Cada estudio que tenemos es un estudio precioso porque está respaldado, aterrizado totalmente en la bendita palabra del Señor. Y cada vez que tú y yo estudiamos la palabra, es edificación para nuestras vidas. Entonces, vamos a hoy vamos a ver, la semana pasada estuvimos hablando, hemos estado hablando de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y la semana pasada hablamos, ¿verdad? Sobre que el Señor pide honestidad de parte de nosotros. A Él no le gusta que seamos deshonestos. Él necesita gente que verdaderamente le sirvamos de corazón, con corazones dispuestos, con honestidad. La semana pasada estuvimos viendo algunos ejemplos de honestidad, pero también vimos ejemplos de deshonestidad. Y vimos que cuando servimos al Señor de manera deshonesta, con apariencias, podemos engañar a la gente, pero a Dios no podemos engañarlos, al Espíritu Santo no podemos engañarlo. Él sabe perfectamente cuando el servicio que ofrecemos a Dios es un servicio deshonesto, un servicio sucio, o lo que le ofrecemos al Señor es algo defectuoso, manco, cojo, tuerto, ¿verdad? Que no le estamos entregando lo mejor. Y estuvimos hablando de esa honestidad que Dios requiere para cada uno de los que le buscamos al Señor. Él quiere, demanda de nuestras vidas honestidad en nuestra benevolencia, en nuestro amor hacia los demás, en la empatía por el perdido, la honestidad en la fe que profesamos, en la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor, que no podemos aumentarle nada a la fe, porque el Señor Jesús ya lo hizo todo y Él quiere que pongamos nuestra fe en Él sabiendo que lo que Él hizo es verdadero y que es suficiente para que a través de su sacrificio nosotros seamos salvos. Una vez que reconozcamos nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad
de un Salvador. Quienes ya lo hemos hecho, gracias a Dios porque Él nos ha perdonado y ahora somos nuevas criaturas y ahora cada cosa que nosotros hacemos en el Señor es una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza en el Señor. Él también nos demanda honestidad en la prosperidad, ya lo vimos, ¿verdad? Que Él derrama bendición sobre nuestras vidas cuando nosotros, ¿verdad? Eh, hacemos, ¿verdad? Eh, le damos al Señor lo que Él pide, lo que Él demanda de nosotros, porque Él demanda que en su casa no haya necesidad de nada. Y para ello el Señor nos pide que nosotros cumplamos, ¿verdad? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y dice el Señor, y ve, pruébame en eso, si no yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre bendición hasta que sobreabunde, dice la palabra del Señor. El Señor nos demanda honestidad en el temor delante de su presencia, ese temor que no es otra cosa sino el respeto que el Señor se merece, ¿verdad? El honor que tenemos que darle como tal, por lo que Él es, no por lo que nos da, sino por lo que Él es, porque Él es soberano, porque Él es creador, porque es nuestro Salvador. Nos demanda honestidad en nuestro compañerismo, que amemos de corazón. Incluso hay un corito, ¿verdad? Que antiguamente se cantaba y que era amémonos de corazón, no de labios solamente, para que cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Es decir, para cuando el Señor regrese por su iglesia, estemos conectados en el amor que Él ha derramado en cada uno de nosotros, que es el amor verdadero, ese amor que se entrega, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Y también, ¿verdad? Honestidad en el servicio a los demás, pero sobre todo en el servicio al Señor. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amarás al Señor, tu Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Amarlo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dice el Señor, ese es el primer mandamiento, muy importante, que ames a Dios con todo lo que tú eres, por sobre todas las cosas. Y dice, y el segundo mandamiento es parecido a este, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que cuando el Señor nos demanda honestidad en nuestro servicio, debe de ser un servicio verdadero hacia Dios y por ende serviremos a los demás de la misma manera. Entonces, esto ha sido muy importante, amados hermanos, porque hoy vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad? Cómo el Señor, de hecho ya lo vimos, ¿verdad? Cómo el Señor va escogiendo a a sus siervos, ¿verdad? Es decir, el Señor que conoce nuestros corazones, la intención que hay dentro de nosotros, nuestros pensamientos. Y el Señor, desde antes de la fundación del mundo, sabe quiénes le han de servir con un corazón dispuesto y quiénes le darán la espalda. Y vamos a ver cómo Dios elige a Eliseo. Y me permití, ¿verdad?, hacer un pequeño destello de lo que vimos la semana pasada, hablando sobre la honestidad, porque precisamente al hablar de Eliseo vamos a ver cómo en Eliseo están esas características que Dios demanda de aquellos que Él elige, de aquellos que llama a su servicio y que es bien importante que tengamos bien presente. ¿Verdad? E incluso anteriormente hablábamos, ¿verdad? De que Dios cuando elige a alguien no lo elige porque es un flojo, porque es un holgazán, ¿no? Dios, ¿verdad? Incluso cuando Jesús escogió a sus discípulos, los escogió, cuando los llamó, se encontraban trabajando, eran hombres que trabajaban, no eran hombres sin oficio ni beneficio, o no eran hombres que nada más estaban ahí perdiendo el tiempo, no, eran hombres trabajadores, ¿verdad? Hombres que decía yo en anteriores estudios, Dios escogió desde reyes, estadistas, desde pescadores, cobradores de impuestos, es decir, que el Señor llamó porque en cada uno de ellos encontró el deseo verdadero de servir a Dios con un corazón dispuesto. Y aquí vamos a ver la historia de cómo Dios llama a Eliseo y cómo se va desarrollando, ¿verdad?
ese deseo de Eliseo de servir a Dios. Y vamos a comenzar leyendo Primero de Reyes, capítulo 19, del 15 al 21. Dice la palabra de Dios. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, ¿verdad? Es decir, la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Fíjense qué precioso, ¿no? Qué precioso esta historia de Eliseo. Vemos primeramente cómo se va narrando la historia de cómo a quien le está dando esta orden el Señor es a Elías, ¿verdad? Le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a hacer esto, vas a ir primero y vas a vuélvete por tu camino, dice allá por el desierto de Damasco, y vas a ir a ungir al rey de Siria. Y también vas a ungir al hijo de Nimsi, lo vas a ungir también por rey sobre Israel. Y le hace otro encargo el Señor. Y le dice, y también a Jehú, dice, perdón, a Eliseo, hijo de Safat. Es decir, el Señor le está diciendo a Elías, ¿verdad? Le da una orden de ir a ungir. Primeramente le dice, vas a ir a ungir a, a Asael para que sea rey de Siria. Y también vas a ir a ungir al hijo de Jehú, que va a ser el rey de Israel, pero también vas a ir a ungir a Elías, a Eliseo, perdón. Le dice, vas a ir a ungir a Eliseo para que él tome tu lugar. Es decir, que el Señor ya había hablado con Elías, ya le había dicho, ¿verdad? Que se lo iba a llevar, ¿verdad? Esa historia la conocemos todos, ¿verdad? De cómo el Señor se lo lleva, ¿verdad? En un carro de fuego. Pero antes de llevárselo, primero le encomienda estas tareas, ¿verdad? Ir a ungir al rey de Siria, ir a ungir al rey de Israel, al que van a quedar como rey de Siria, al que va a quedar como rey de Israel, es decir, a Jehú, a Asael, pero también le dice, y vas y unges a Eliseo para que él tome tu lugar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba por llevarse a, a Elías. Ajá. Y también vamos a ver algo bien importante. Antes de continuar, vamos a leer Juan 15:7, este pasaje de la escritura que es tan importante, ¿verdad? Que es tan importante en ese llamado, en esa elección que Dios hace de sus seguidores, de sus siervos, de aquellos que pretenden servir al Señor. ¿Te recuerdas que cuando el Señor les dice, ¿verdad? Que dice que el que le siga su cruz y sígame. Todo aquel que quiera venir en pos de mí va a tomar su cruz y me va a seguir. Es decir, va a pasar por ciertas circunstancias difíciles, pero si lo quieren hacer, adelante. Es decir, que el Señor no nos dice, ¿verdad? Que nos va a llevar por un camino de rosas y sin peligros. No, pero lo que sí nos asegura el Señor es, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Yo no te voy a abandonar, ¿verdad? Entonces, dice el Señor en Juan 15:7, si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os dará. Fíjate lo que aquí el Señor nos dice en Juan, y son palabras del Señor Jesucristo que le decía a sus discípulos, les decía, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en mí. Perdón, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice permaneces en mí? Quiere decir que no nos separemos de Él, que permanezcamos en su palabra, que llevemos a cabo la palabra en nuestras vidas. Eso es permanecer. Permanecer, dice, entonces, si nosotros permanecemos en su palabra, si permanecemos en Él, haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, lo ponemos en práctica en nuestras vidas, hacemos que la palabra se haga viva en nuestras vidas, dice, entonces, dice, mis palabras, si mis palabras están permaneciendo en ustedes, entonces todo lo que ustedes pidan, todo lo que ustedes quieran, les será hecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, amados hermanos, permanecemos en el Señor, permanecemos en su palabra, entonces viene el Espíritu Santo en nuestras vidas y viene esa llenura del Espíritu y entonces vamos a aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Ya no será peticiones en la carne, ya no serán peticiones de que quiero un carro último modelo, ya no será una petición de que quiero ganarme la lotería, ya no será esa las peticiones que hagamos, porque ahora nuestras peticiones, nuestras oraciones serán, ¿verdad? Elaboradas, estructuradas a través del Espíritu Santo. Y entonces nuestras peticiones serán, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, Señor, dame hambre de ti. ¿Para qué? Para que yo aprenda, Señor, para que conozca más de tu palabra, para que yo pueda darle el mensaje a los demás de una manera sencilla, de una manera correcta, dirigida por tu Espíritu Santo. Entonces estaremos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, de que salgamos, de que le hablemos a la gente, de que la gente conozca al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ellos conozcan al único que puede transformar su vida, transformar su futuro, ¿verdad? Porque aquel que anda sin Dios, obviamente va caminando hacia un precipicio, pero cuando conocen a Jesús, su futuro cambia. Y ya cuando aceptan o entienden su condición y vienen al Señor Jesús arrepentidos, pidiendo el perdón de sus pecados y le piden que Jesús les perdone, si son perdonados, entonces su futuro cambia, amados hermanos, porque ahora van caminando rumbo a la eternidad, rumbo a su ciudadanía que está en los cielos. Entonces, esto es importante. Y cuando nosotros, eh, aquí vemos, ¿verdad? Que cuando nosotros permanecemos en el Señor, hacemos, no nada más, ¿verdad? Estudiamos y hablamos y decimos, sino además verdaderamente ponemos en práctica la palabra de Dios. El Señor nos da lo que pedimos, porque ya no será conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice el Señor que los que le adoramos al Señor, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos llevará a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y hablando conforme a lo que estamos estudiando, ¿verdad? De que el Señor escoge a sus siervos y en este caso estamos viendo, ¿verdad? La historia de Eliseo. Eh, Podemos hablar, amados hermanos, primeramente, pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos o qué es el significado de la palabra escogido? ¿Y qué quiere decir? Pues cuando es escogido es elegir cuidadosamente. Cuando nosotros, ¿verdad? Hablando materialmente, cuando nosotras, en el caso, ¿verdad? Mío o de nosotras como mujeres, y vamos al mercado, vamos y escogemos, ¿verdad? Si vamos a comprar jitomate, lo que vayamos a comprar, lo escogemos
cuidadosamente para que nos dure más tiempo, ¿verdad? Que no se nos eche a perder, que esté en buen estado lo que estamos comprando. Y así, pues, obviamente, ¿verdad? Alguien que quiere comprar un automóvil, pues va a querer escoger, ¿verdad? Meticulosamente un automóvil conforme a sus necesidades y que además sea un automóvil, pues, que sea un buen automóvil con características buenas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir escoger, elegir con mucho cuidado. Y cuando Dios necesita o busca para su obra a alguien, ¿verdad? Él mismo con mucho cuidado y con mucho esmero lo escoge, lo elige, busca a aquel que tiene la disposición en su corazón para servirle. ¿Por qué? Porque ha de ser un representante de él aquí en la tierra, hermanos. Por lo tanto, él lo elige con mucho cuidado. Y en este estudio vamos a ver cómo es que Dios escoge meticulosamente, con mucho cuidado, escoge a aquellos que han de servirle, a aquellos que tienen la disposición de servirle con amor, con un verdadero servicio. ¿Por qué? Porque acabamos de decirlo y lo hemos dicho en estudios anteriores, porque cuando tú y yo salimos a predicar el Evangelio, amados hermanos, vamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos que presentar, ser representantes dignos del Rey de Reyes. No podemos salir como si estuviéramos ofreciendo Tupperware o como si estuviéramos, y siendo, ¿verdad? Que todas esas personas van de la mejor manera, pues cuanto más nosotros que andamos llevando las buenas nuevas de que Cristo vino al mundo, de que nació como cualquier otro niño y de que anduvo aquí en la tierra hasta los 33 años y que en esos 3 años, de 30 a 33, tuvo su ministerio, que murió y que resucitó al tercer día y que gracias a ese sacrificio ahora tenemos la oportunidad de ser perdonados, de que sea cambiado nuestro futuro, porque dice la palabra de Dios que no hay justo, ni siquiera uno. Todos, dice su palabra, todos son pecadores. No hay quien haga el bien. Por lo tanto, envío a mi hijo y a través de su sacrificio puedo yo perdonarlos a través del derramamiento de su sangre. Y tenemos esa oportunidad ahora, no por nuestras obras, porque nuestras obras son trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. No tienen ninguna validez cuando los ponemos junto al sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que ser representantes dignos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Veíamos en el versículo 16 que acabamos de leer de Primera de Reyes 19:15, 19:15 al 21, pero estamos hablando, ¿verdad? De ese mismo capítulo de Primera de Reyes. Vemos en el versículo 16 cómo, ¿verdad? Es escogido este Eliseo, ¿verdad? Le dice, vas y lo vas a ungir, ¿verdad? Y este texto, cuando leemos, vas y lo vas a ungir, ¿verdad? Nos dice de que Dios ya había elegido a Eliseo. No fue que Elías lo escogió, sino que el Señor le da estas tareas, ¿verdad? De ir a ungir a Asael como rey de Siria y también a Jehú como rey de Israel, pero también le dice, y vas con el hijo de Safat, con Eliseo, y lo unges para que él ocupe tu lugar. ¿Verdad? Entonces, no es Elías el que lo eligió, sino es Dios quien eligió a Eliseo. Ajá. El pueblo de Israel
necesitaba un guía espiritual, necesitaba un profeta, ¿verdad? Y pues el profeta de Dios, que era Elías en ese momento, estaba a punto de concluir su ministerio en la tierra, ¿verdad? Porque hay que recordar que Elías no murió, sino que lo arrebató el Señor, se lo llevó en un carro de fuego. Es decir, que su ministerio aquí en la tierra, en ese momento se terminaba su ministerio y tenía que haber alguien que lo sustituyera, un profeta que siguiera llevándole al pueblo lo que Dios quería que supiera, ¿verdad? Ya fuera, hay que recordar, ¿verdad? Que constantemente el pueblo se desbocaba, se desviaba del objetivo y comenzaban a ser idólatras. Y él, a través del profeta, en este caso de Elías, pues le hablaba al pueblo. Pero si Elías iba a partir, Dios necesitaba a alguien y él ya había escogido a Eliseo. Entonces, él ya lo había buscado, ¿verdad? A ese elemento que iba a sustituir a Elías, quien iba a ocupar su lugar, y había ya escogido a Eliseo. Y este Eliseo, este hombre, ¿verdad? Este joven probablemente, ¿verdad? Era un hijo, un buen hijo, que era obediente y trabajador, porque si nosotros leemos, ¿verdad? En el versículo 20, como lo acabamos de leer, dice, cuando Elías lo llamó, que le puso el manto, que era algo así como le ponía el manto y estaba diciéndole, ven, ¿verdad? Ven conmigo. Y entonces Eliseo, ¿verdad? Amaba mucho a Dios, pero también amaba a sus padres. Y ellos tenían bien presentes, ¿verdad? Que Éxodo 20 hablaba, ¿verdad? De que se honrara a los padres, honrara a sus padres. Y entonces él amaba a Dios y a sus padres y quiso cumplir ese quinto mandamiento de honrar a su padre y a su madre para que sus días se alargaran sobre la tierra que Jehová, su Dios, le daba. Ajá. Y entonces él le pide a Elías, ¿verdad? En el versículo 20 que acabamos de leer, dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Entonces aquí vemos cómo Elías sabía que Dios demandaba que honrara a su padre y a su madre. Y entonces él va y le dice, él entiende el llamado, ¿verdad? ¿Y qué sucede? En lugar de votar todo e irse, y además otra cosa, hermanos, acuérdense, ¿verdad? Les estaba yo diciendo que Dios nunca va a llamar a alguien que esté por ahí de holgazán, que esté perdiendo el tiempo, sino Él llama a gente trabajadora, gente que está activa, así como cada uno de los discípulos que escogió el Señor Jesús los encontró trabajando. Así Elías, cuando él va y le pone el manto, ¿verdad? Porque ya recibió la orden de Dios, va, lo busca, le pone el manto y él sobreentiende que está teniendo un llamado para irse con Elías a servirle. Pero antes de eso le dice, ¿sabes qué? Déjame ir a despedir de mi madre y de mi padre y después te seguiré. Elías, obviamente, cede a su petición porque él sabe que lo que va a hacer está establecido en la ley de Dios, que debemos de honrar a nuestros padres. Y él va y hace un gran banquete y se despide de sus padres y después se va con Elías. Y entonces, una vez que hace esto, ¿verdad? Él dice en el versículo 21, se volvió y tomó un par de bueyes, los mató con el arado de los bueyes, los coció carne y la dio al pueblo para que comiesen, perdón, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es decir, hizo un gran banquete para despedirse de sus padres y a la vez, pues invitó al pueblo y se despide. Una vez que hace eso, que recibe, yo creo, la bendición de sus papás, ¿verdad? Se va con Elías y dice que comienza
a servirle. Porque él tenía bien presente, ¿verdad? Que servir al siervo de Dios era estar sirviendo al Dios mismo. Ajá. Como aún no era tiempo de que Elías desapareciera, Eliseo permaneció junto a él sirviéndole, sabiendo que en esta forma estaba sirviendo a Dios. Y muy dentro de su corazón sabía que Dios lo premiaría por esta noble acción, ¿verdad? Quizá no era ese el principal objetivo de Eliseo, ¿verdad? De decir, voy a servir a Dios y sé que él me va a premiar, sino más que premiarlo, ¿verdad? Él sabía que andando con el profeta Elías, él iba a recibir bendiciones enormes. Además de que quiero yo pensar, ¿verdad? Porque si leemos la historia, ¿verdad? De Elías y de Eliseo, podemos ver el, la admiración tan grande que sentía Eliseo hacia Elías, de ver al profeta tan lleno del Señor, sirviendo al Señor de una manera extraordinaria, que yo creo que él quería andar pegado a Elías para poder recibir bendiciones espirituales. Yo creo que para poder ser como Elías que servía a Dios. Y vamos a ver, ¿verdad? Cómo en un momento él hace una petición, hermanos, que así como nosotros, cuando le pedimos al Señor con un corazón sincero, el Señor, como acabamos de leer, ¿verdad? En Juan, dice que si permanecemos en Él y en sus palabras, dice, entonces lo que le pidamos, eso y todo lo que queramos, se hará. Entonces, vamos a ver cómo sucede esto en Él, ¿verdad? Eh, Probablemente Elías, ¿verdad? Eliseo, perdón, discúlpenme. Eh, Probablemente Eliseo hacía un sinfín de labores, ¿verdad? Un sinfín de trabajos, probablemente hasta pesados, pero eso a él no le importaba, porque yo creo que él se esmeraba en servir al profeta en todas las necesidades o en acompañarlo o en las diferentes tareas que Elías le comendaba y él se esmeraba por llevarlas a cabo. Quizás a lo mejor algunas de las tareas que le daba Elías probablemente a lo mejor eran sencillas de alguna manera, pero a lo mejor otras tenían que ver con que él tenía que ir a hacer ciertas cosas a cierta distancia y Eliseo nunca se quejó, sino que él llevaba a cabo cada una de las tareas que el profeta, ¿verdad? Le encomendaba. Él quería, su principal anhelo era estar cerca del profeta Elías y ver esos tremendos milagros que Dios hacía a través del profeta Elías. Y él indudablemente deseaba ser como él, ¿verdad? Dice por ahí, ¿verdad? Que cuando andas alguien, cuando andas cerca de alguien, en este caso, ¿verdad? Eliseo andaba cerca de Elías, obviamente recibía bendición sobre bendición. Él estaba aprendiendo de Elías, de su dedicación, de su gran servicio hacia Dios. Y también, amados hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos ha elegido con un cuidado minucioso para que le sirvamos y para poder ser como ese Eliseo que permaneció junto a Elías. Y nosotros, hermanos, permanecemos ya no junto a Elías o junto a Eliseo. Ahora nosotros permanecemos cerca de Jesús, cerca de aquel que podemos aprender tantas y tantas cosas y que estar cerca de Él y permanecer en Él nos va a llevar a hacer grandes cosas en Él, dijo el Señor. Si tú permaneces en mí, cosas mayores que yo
harás. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos inunde, amados hermanos, estaremos haciendo cosas extraordinarias en el Señor. El principal servicio que hacemos al Señor es traer almas a los pies de Cristo. Y eso es sumamente importante, hermanos. Todo lo demás, pues, es añadido a nuestro servicio a Dios, cuando es un servicio verdadero, cuando es un servicio con renunciación, cuando ya no ponemos el yo al principio, sino que Dios está en primer lugar y nada más ocupa el primer lugar. Cuando nosotros como padres no ponemos en primer lugar a nuestros hijos, cuando nosotros como hijos no ponemos en primer lugar a nuestros padres, sino que siempre el primer lugar lo ocupa Dios en nuestras vidas, ocupa ese primer lugar que nadie debe de ocupar, hermanos, porque ese lugar le corresponde única y exclusivamente a Dios. Entonces nosotros ya no estamos cerca de Elías, recibiendo, ¿verdad? Aprendiendo de él, sino ahora estamos cerca de Jesús de Nazaret, el que nos enseña, el que nos va edificando cada día a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, así como Eliseo, ¿verdad? Andaba cerca de Elías y aprendió tanto, ¿verdad? Así también nosotros andamos cerca del Maestro y aprendemos día tras día lecciones que son de gran bendición en nuestras vidas y que nos lleva a realizar cosas que ni siquiera imaginábamos que podíamos realizar. Y no por nosotros, sino porque el Espíritu Santo a través de nosotros la realiza y que nosotros somos materia dispuesta para que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, amados hermanos. Aún vemos en esta historia que estamos empezando a ver de Eliseo, ¿verdad? Cómo permanecer junto a Elías le iba a llevar a ser un Eliseo del cual vamos a estar viendo una historia formidable de servicio y de una honestidad, esa honestidad de la que hablábamos en el estudio pasado, de esa honestidad que Dios pide de cada uno de nosotros, porque solamente teniendo la honestidad que demanda Dios podemos llegar a ser como es Elías, como es Eliseo, como ese David, como todos aquellos que después de que se depositaron en las manos de Dios con un corazón ferviente para servirle, con un corazón de verdadero servicio, el Señor nos transforma y como ese gran alfarero que es, comienza a formar en nosotros un servidor del cual el Señor pueda tener toda la confianza de que podemos salir a poner su nombre en alto. Y vamos a ver cómo una vez que Elías anda Eliseo con él, ¿verdad? Y que este joven, este hombre Eliseo, ¿verdad? Anda con Elías, comienza a aprender, ¿verdad? Comienza a aprender de su servicio de Elías a Dios, de su humildad, de su sencillez, de todo lo que hacía Elías de una manera, maravillosa, sirviendo al Rey de Reyes. Entonces Eliseo comienza a aprender todas esas cosas de Elías y comienza a aprender y a ponerlas por obra en su vida, porque estaba aprendiendo de un gran profeta y él quería ser como él. Y entonces, ¿verdad? Encontramos a Eliseo haciéndole una petición a, a Elías. Y vamos a ver qué es la petición que le hace a, a este, a Elías. Vámonos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 2 8 al 13. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a ver qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas.
las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Esta historia está tremenda. Como dice que Elías, fíjense, ya habíamos visto, ¿verdad? En la palabra, cómo Moisés, ¿verdad? Abrió el mar rojo, ¿verdad? Dios lo usó y abrió el mar rojo, ¿verdad? Porque el Señor le dio esa autoridad para hacerlo, porque él permanecía haciendo lo que el Padre le decía que hiciera. Y luego vemos también a Josué haciendo algo parecido. Y luego vemos acá a Elías haciendo lo mismo. Fíjense qué tremendo. Vemos a Elías abriendo el río Jordán. Y dice que pasaron completamente en seco. Y dice que una vez que cruzaron, porque estamos viendo que Eliseo no se le separaba a Elías, él para donde iba su maestro, el profeta Elías, para allá iba Eliseo. Ahí andaba pegado a ese hombre extraordinario que era usado por Dios de una manera extraordinaria y que Eliseo no quería perderse detalle de todo lo que sucedía en la vida de Elías, porque él quería ser como él quería ser un servidor para Dios como lo era Elías. ¿Y cómo podía aprender? Andando bien pegado a Elías. Y dice que llegaron, ¿verdad? Llegaron a orillas del Jordán. Y entonces dice que Elías dobló su manto y golpeó las aguas, las cuales se apartaron de un lugar a otro. Y ambos, tanto Elías como Eliseo, pasaron totalmente en seco. ¿Qué quiere decir esto? Que no había quedado rastros de agua en el suelo donde incluso se hiciera lodazal, sino que había separado las aguas y pasaron totalmente en seco. La tierra estaba seca, como si no hubiera habido nunca agua ahí. Y cuando dice que cuando ya habían cruzado, ¿verdad? Habían cruzado las aguas, dice que entonces Elías le preguntó a Eliseo, pídeme lo que quieras. Dice, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado. Es decir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Antes de que yo sea quitado, antes de que el Señor me lleve con él. Y entonces Eliseo, ¿verdad? Lo primero que se le vino a la cabeza fue, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Fíjense, él no le dijo, ay, mira, es que yo quiero esto, quiero, no, yo quiero. Si él podía ver en Elías un extraordinario profeta usado por la mano de Dios, haciendo grandes maravillas, él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu en mí. Quiero hacer el doble de las maravillas que tú haces, que el Espíritu de Dios esté sobre mi vida y que pueda hacer grandes maravillas para Dios. Que Dios me use de manera extraordinaria, porque cada maravilla que iba a hacer Eliseo no la iba a hacer por sí mismo, sino era Dios usándolo a través de su espíritu. Y entonces le dice
este Elías, ¿verdad? Híjole, dice, cosa tremenda me estás pidiendo. Pero mira, le dice, ¿verdad? Si tú estás en el momento mismo cuando el Señor me lleve, será como tú lo has pedido. Si no me ves ir, pues no, no va a suceder. Y dice que aconteció que cuando ellos estaban hablando, de repente vino un carro de fuego con caballos de fuego y los apartó. Es decir, se llevó a Elías y dice que entonces se lo llevó en un torbellino. Y entonces Eliseo vio esa escena tan extraordinaria y él comenzó a gritar, Padre mío, estaba siendo llevado el profeta con el que habían dado él todo el tiempo. Eh, Quiero pensar que él se angustió de ver que su maestro estaba siendo llevado y que él se estaba quedando aparentemente solo, ¿verdad? Y él clamaba en gran manera y decía, ¿verdad? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que nunca más volvió a ver a Eliseo. Y tomando sus vestidos, los rasgó en dos partes, ¿verdad? Y entonces dice que él levantó el manto de Elías que había caído cerca de él. Y dice que lo levantó y se volvió y volvió nuevamente y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Fíjense qué tremendo. Él había permanecido cerca de su maestro, cerca del profeta. Y Elías le había dicho, ¿verdad? Si tú me estás pidiendo una doble porción del espíritu que está en mí, que es el espíritu de Dios, si tú me ves partir, te va a ser concedido lo que tú estás pidiendo. Pero si no me ves partir, cuando el Señor me llame, cuando el Señor me lleve, pues no vas a obtener esto. Y entonces le sucede que él ve esto. Y acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? Que el Señor también nos dice, ¿verdad? Si permaneces en mí, pero solo si permaneces en mí, permaneces en mis palabras, si no te desvías, si no te alejas, lo que tú me pidas, ¿verdad? Lo que tú quieras que haga, así será. Es la misma promesa que sigue haciendo el Señor, porque hay que recordar que en sí la promesa que estaba haciendo Elías era una promesa del Padre, que prácticamente el Padre le estaba diciendo, si ves ir a tu maestro cuando yo me lo lleve, vas a recibir la doble porción que tú estás pidiendo, porque yo ya te ungí como profeta, ¿verdad? Porque él iba a ocupar el lugar del profeta. Hay que recordar que el Señor lo envió a ungir a Eliseo para que quedara en lugar de Elías. Y él, lleno del Espíritu, porque ya había sido ungido, él lo que le estaba pidiendo a Elías era una doble porción del Espíritu de Dios, que él pudiera hacer cosas mayores de las que Elías había hecho. Amén. Porque él sabía que Elías no las hacía por sí solo, sino que las hacía porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y él quería hacer cosas tan extraordinarias que él estaba haciendo, porque sabía que las cosas que hacía no las hacía para beneficio propio, las hacía para servicio de Dios. Y él quería tener ese mismo espíritu de servicio para Dios. Y entonces, quien estaba hablando a través de Elías era el mismo Dios diciéndole, si no te apartas de mi siervo cuando yo me lo lleve y estás ahí presente cuando esto suceda, recibirás lo que estás pidiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Seguimos leyendo en Segunda de Reyes y vemos cómo el Señor le concede esa petición, ese deseo, ese anhelo de servir a Dios como lo hizo Elías y quiere hacerlo todavía
con una doble porción, es decir, con todavía más poder para servir y agradar al Padre, y Dios le concede esto. Mira lo que dice Segunda de Reyes 2:9. Dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres, esto ya lo vimos. Y mira lo que dice en Segunda de Reyes 2:10. Y él le dijo, ¿verdad? Lo que te decía yo hace un momento, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Eliseo se estaba deleitando a sí mismo en Jehová. Él se deleitaba de servir al siervo de Jehová. Y con eso él se deleitaba, porque sabía que servir al siervo de Jehová era servir al Dios mismo, porque era un instrumento de Dios, el profeta Elías. Entonces, fue esto tremendo, amados hermanos. Fue tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, petición es pedir lo que necesitamos o lo que anhelamos. Y cuando nosotros necesitamos algo, cuando nosotros queremos algo, incluso cuando estábamos con mamá y papá, ¿verdad? Eh, pues les decíamos a mamá o a papá que nos compráramos esto o que nos compraran esto o aquello, les hacíamos una petición de algo que nosotros queríamos. Pero Dios, ¿verdad? Nuestros padres de alguna manera, ¿verdad? Ellos son limitados para conocer nuestros pensamientos, nuestras necesidades, pero sin embargo nuestros padres llega un momento en que saben qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y nos lo proporcionan, ¿verdad? Obviamente, si somos hijos disciplinados, hijos obedientes, nuestros padres nos compensan con aquello que pedimos, porque aunque nos quieran mucho, ¿verdad? Eh, ellos nos disciplinan, perdón, cuando es necesario. Y Dios, ¿verdad? Dios sí conoce lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Elías se imaginó lo que Eliseo deseaba, porque de alguna manera era su maestro y él al verlo todo el tiempo cerca de él, ¿verdad? Él se daba cuenta que él tenía hambre, tenía una necesidad imperiosa de estar cerca de él para aprender muchas cosas que hacía Elías y que las hacía de una manera agradable, de una manera humilde para Dios, y todo eso lo quería aprender. Y su maestro, ¿verdad? Elías se daba cuenta de esa hambre de Dios que tenía Eliseo y de alguna manera sabía lo que él quería, la petición que él quería hacerle, pero no le dio él lo que él estaba pidiendo para saber si era exactamente lo que él deseaba. Yo creo que él ya de alguna manera, ¿verdad? Él decía, ya sé que me va a pedir esto, me va a pedir esto otro, pero estaba a lo mejor incierto de alguna manera, ¿verdad? O probablemente el Espíritu, el Señor a través, ¿verdad? Ya del Espíritu lo había hecho saber qué era la petición de Eliseo, porque Dios sí sabe lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos, pero Él también espera que nosotros nos comuniquemos con Él, que le hablemos y que le digamos lo que deseamos. Dios sabe perfectamente lo que nosotros queremos, hermanos, lo que anhelamos en nuestro corazón, pero al Señor le gusta escucharnos, a Él le gusta que nosotros le pidamos, a Él le gusta escucharnos, que ya sabemos pedir conforme a su voluntad. Y entonces cuando eso sucede, amados hermanos, el Señor nos da lo que nosotros le pedimos. Mira lo que dice, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6,
Mateo 6. Mateo 6, 8 al 13. Dice la palabra de Dios: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, el Señor ya sabe lo que necesitamos. Él conoce todas nuestras necesidades, hermanos, pero a Él le encanta que nosotros entablemos un diálogo con ellos, con Él, y que le digamos lo que queremos, lo que necesitamos que Él nos dé, porque Él se deleita cuando nosotros sabemos hacer las peticiones correctas conforme a su voluntad, y entonces Él concede las peticiones de nuestro corazón, porque no son peticiones elaboradas a través de la carne, sino a través del Espíritu. Amén. Entonces, a Él le encanta que nosotros le expresemos nuestras necesidades. Amén. Pero también decíamos que una de las condiciones, ¿da? Una condición importante para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón, primero tienen que ser nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad, y además permanecer junto a Él, permanecer en Él, porque dice el Señor: porque separados de mí, nada van a poder hacer. Necesitan permanecer en mí, permanecer en mi palabra, es decir, que las pongan por obra, que permanezcan pisando sobre las pisadas que yo les dejé, sobre lo establecido, sobre lo que yo les dije, y que lo pongan por obra, que sean luz en medio de las tinieblas, que sean sal en esta tierra tan llena de incongruencias. Necesito que ustedes le den sabor a esta tierra. Amén. Entonces, cuando nosotros pedimos algo a nuestros padres terrenales, ellos nos dicen que sí nos lo darán con tal de que seamos obedientes en todo. Es decir, ellos ponen una condición: si eres obediente, si haces lo correcto, entonces yo te voy a premiar, te voy a dar lo que tú me pides. Elías también le puso una condición a Eliseo, le dijo que si lo veía en el momento en que Dios se lo llevara, le concedería su petición. Así que era necesario que Eliseo no se separara de Elías. Era necesario que él estuviera cerca de él para que él no se perdiera el detalle de la partida de Elías. El Señor nos pide que estemos cerca de él, que no perdamos detalle de todo. Dice el Señor: todo, todo lo que es escrito, todo lo que está aquí escrito. Dice Juan: y el Señor hizo muchas cosas que si se escribieran no alcanzarían los libros de todo el mundo para escribirlas, pero las que están escritas han sido escritas para nosotros, para que conozcamos a nuestro Señor, y que son para nuestro beneficio, para nuestra edificación, para nuestra salvación. Y dice el Señor: no te separes de lo que yo te he dicho, porque son palabras de vida, porque yo soy la palabra viva, yo soy el maná que descendió del cielo. Si nosotros comemos de ese maná, no volveremos a tener hambre jamás, porque seremos saciados, nuestro espíritu será saciado. Amén. Entonces, el Señor nos pide que no nos separemos de Él. Dios, para concedernos nuestras peticiones, según lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Nos ha puesto una condición: que permanezcamos junto a Él. Y así Él promete darnos
las peticiones de nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra de Dios. Como te decía yo en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros andamos y permanecemos en Él, en su palabra, entonces Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Porque Él nos va a dar conforme a lo que nosotros pedimos, porque entonces nuestras peticiones serán alineadas conforme a su voluntad. Mira lo que dice en el versículo 15 de Segunda de Reyes 2, dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado del Jordán, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Es decir, que aquellos que lo estaban viendo, ¿verdad? Al otro lado del Jordán, vieron lo que sucedió, vieron cómo fue arrebatado su maestro, fue arrebatado Elías, pero también vieron que Eliseo recibió poder de parte de Dios en Eliseo. Amén. Y ellos se sorprendieron, ¿verdad? De lo que estaban viendo. Eliseo le pidió a Elías que así como Dios lo había usado a él, quería que Dios lo usara doblemente, con mucho más poder de servicio. Elías le dijo que era petición muy difícil la que hacía, pero le dijo que si lo veía en el momento de ser arrebatado, su petición sería concedida. Eliseo no se apartó de Elías y Dios le concedió su petición. Dios también, hermanos, nos dará lo que le pidamos, pues Él nos ha prometido en el estudio de hoy pedir lo que queramos y Él lo hará. Si es que nosotros permanecemos en Él, permanecemos en su palabra, si no nos separamos de Él, el Señor, digamos, Él lo hará. Porque entonces ya no será la carne la que esté pidiendo, sino el Espíritu que nos llevará a hacer las peticiones correctas, como Eliseo lo pidió. Eliseo no dijo, quiero más poder para hacer cosas para mi beneficio. No, él quería tener más poder, una porción doble de poder para servir a Dios, para servirle de manera maravillosa como lo hizo Elías. Entonces, maravilloso es el Señor, porque más adelante vamos a ver, la próxima semana vamos a ver cómo cuando Él se regresa, ¿verdad? Se da vuelta, porque estamos viendo, ¿verdad? Que Él entonces tomó el manto de Elías y Él se da vuelta y vuelve, ¿verdad? Se abre Eliseo el Jordán para volver a pasar. Por eso es que ellos se dieron cuenta, las personas que estaban del lado del Jordán, dicho, ay, el espíritu de Elías cayó sobre Eliseo, porque hizo milagro como lo hizo Elías, porque tenía el espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo obre nuestras vidas, pero para que obre nuestras vidas tenemos que darle la libertad de que venga a nuestras vidas y que ocupe todas las áreas de nuestras vidas y que saque, que tome lugar en nuestras vidas y que nos ayude a expulsar de nuestras vidas todo aquello que no venera a Dios, todo aquello que no agrada a Dios, para que entonces nosotros podamos servir a Dios como lo hizo Elías, como lo hizo Eliseo, como lo hicieron los discípulos, amados hermanos, porque el Señor no limitó. Él no dijo nada más unos cuantos, él dijo todos los que me sirvan, los que permanezcan, cosas mayores de las que yo hice, harán. Así es que no se sorprendan cuando ustedes sirvan al Señor de una manera como Él lo pide, no nos sorprendamos cuando el Señor haga maravillas a través de nuestras vidas, amados hermanos, porque únicamente somos herramientas, herramientas
en las manos del que todo lo puedo, del que todo lo puede. Solamente el Señor nos ha puesto una condición. No se separen de mí, permanezcan en mi palabra permanezcan, porque solamente así habrá éxito. Y entonces, lo que ustedes pidan, se hará. Amén. Hasta aquí dejamos nuestro estudio del día de hoy, amados hermanitos. La próxima semana continuamos hablando sobre Eliseo y vamos a ver cómo Eliseo divide el Jordán y ahí comienza su ministerio extraordinario, un ministerio del cual vamos a aprender muchas cosas y que podemos ver que Dios hace de personas como tú y como yo, personas sencillas, comunes, el Señor puede transformar nuestras vidas en vasijas útiles para su honra y para su gloria. Amén. Porque todo lo que hagamos lo hace el Espíritu a través de nosotros. No para que nos gloriemos, sino para hacer, para gloriar al Padre. Vamos ahora para concluir el estudio del día de hoy, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este testimonio de vida, de la vida de Eliseo que estamos comenzando a estudiar, Padre, en el cual en esta vida de este hombre, Señor, de este siervo tuyo, de este profeta, Señor, aprenderemos grandes cosas, Señor, de lo que tú requieres de tus servidores, de aquellos, Señor, que decidimos seguirte a ti, tú requieres ciertas características que tenemos que cumplir, Señor, y que esas características las vamos a adquirir únicamente a través, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, porque Él es el que nos lleva a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanitos, Señor, que cada lunes se conectan, Señor, para escuchar estos estudios, Padre, que son de edificación de sus vidas, de nuestras vidas, Padre, así como también de los amigos que probablemente se siguen conectando, Señor, que sean alcanzados, Señor, que sea tocada sus vidas, sus corazones, sus mentes a través de tu palabra, Señor, y que no sean más, Señor, nada más oidores, sino también hacedores, Padre, de tu palabra, porque eso es lo que queremos ser, Señor, no tan solo oidores, oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por esta estación de radio, Señor, a través de la cual podemos difundir, Señor, el mensaje de salvación, Señor, las buenas nuevas de salvación de que Cristo Jesús vino a este mundo, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre y que todavía pueden acercarse a la cruz, Señor, reconociendo la condición de pecadores, clamando por el perdón de sus pecados y que serán perdonados, Señor, a través del sacrificio de Cristo, Señor, y que sus nombres sean inscritos, Señor, en el libro de la vida, como ha sido inscrito mi nombre, Señor, en ese libro de la vida. Padre, gracias te doy, Señor, por mi hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela, Señor, bendice sus vidas, que ellos, Señor, reciban sabiduría de lo alto, Señor, para seguir administrando de manera sabia esta estación, Señor, para seguir difundiendo tu palabra, Señor, tu evangelio, Señor. Te pido, Señor, una bendición para todos, Señor, los que participamos en esta estación, Señor, difundiendo, Señor, tu palabra. Padre, gracias te doy por mi pastor Dorote Rivera Zarza, Señor. Yo clamo, Señor, por ti, Señor, que tú, Señor, sanes, Padre, su cuerpo, Señor, que cada vértebra, Señor, sea puesta en su lugar, Señor, que sean, Señor, él pueda, Señor, estar bien, Padre, cada órgano de su cuerpo, Señor, cada miembro de su cuerpo, Señor, sea, Señor, sanado, Padre Santo, reciba, Señor, sanidad de parte tuya. Gracias, Señor, por mi pastora Adriana. Bendice su vida, Señor. Bendice sus ministerios, Señor. Trae fortaleza, Señor, a sus vidas. Que cada proyecto, Señor, que tú pones en el corazón de tus siervos, Señor, ellos, Señor, siempre tengan la disponibilidad, como hasta el día de hoy, de llevar a cabo, Señor.
esos proyectos que pones en sus corazones, Señor. Dales, Padre Santo, fortaleza, dales sabiduría, Padre, que ellos, Padre Santo, escuchen únicamente, Señor, tu dirección, tu voz, Padre Santo, y que lleven a cabo aquello, Señor, a lo que tú les envías. Bendice, Señor, la congregación. Dios es fiel, Padre. Bendícela, Señor. A cada miembro, Señor, de los que estamos ahí, Padre, de cada servidor, Padre Santo. Gracias, gracias por permitirnos, Señor, pertenecer a esta congregación de fe, Padre. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder servirte, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por permitirme servirte, Señor. Para mí es un honor servirte a ti, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, mi amado y bendito Salvador, y tu Espíritu Santo, que nos lleva de verdad en verdad. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, perdón, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Me gustaría mucho verte por ahí un domingo a las 11:30 de la mañana y poderte dar la bienvenida. Mientras tanto, amados hermanitos, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, para seguir estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Mientras tanto, el Señor me los guarde. Bendiciones.